Hola a todos. Hoy es miércoles 15 de julio de 2026 y nuestro querido amigo Laith Marouf desde Beirut está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Laith. Encantado de estar contigo, Nima. Déjame empezar por las negociaciones. Está volviendo ese tipo de confrontación entre Irán y Estados Unidos en Asia Occidental, en el Golfo Pérsico. Pero por otro lado, hay conversaciones entre ambas partes, entre el gobierno del Líbano y los israelíes. ¿De qué se trata exactamente? ¿Y cuál es la percepción en el Líbano? Bueno, en realidad es un intento desesperado del gobierno fracasado del Líbano, del presidente Joseph Aoun y del primer ministro Nawaf Salam por conseguir algo de sus amos en Tel Aviv, en Nueva York y en Washington, D.C. Pero el gobierno libanés no tiene capacidad para imponer lo que ya ha firmado, ni al Parlamento del Líbano, ni al Consejo de Ministros, ni al pueblo libanés. Incluso el propio ejército del Líbano se niega abiertamente a intervenir en los asuntos políticos internos del país. El comandante en jefe, el general Joseph Aoun, ha sido citado diciendo estas cosas. Así que los estadounidenses y este régimen vasallo en el Líbano no tienen ninguna capacidad para cumplir con nada de lo que firme este gobierno. Ya hay manifestaciones convocadas, y es la primera vez que vamos a ver a partidos políticos participando en esas protestas en Beirut, alrededor de los cuarteles del gobierno, las oficinas, el parlamento y todo eso. Así que está claro que, quizá, quienes vayan a negociar con los israelíes en Europa, si regresan, probablemente no encuentren un gobierno. Esa es la situación del país. Estados Unidos, como hemos oído varias veces, ha estado amenazando con enviar sus propias fuerzas al Líbano, pero tengo mis dudas de que puedan hacerlo. Sí, pero no sé cuál es la percepción por parte de Hezbollah, o si hay algún tipo de conversaciones entre el gobierno y Hezbollah y los partidos políticos. Básicamente no entre los dos directamente. Tenemos el Parlamento, tenemos a Hezbollah, que está en el Parlamento, de alguna manera cercano a Hezbollah. ¿Y cuál es la percepción en el Líbano y entre los partidos políticos? Sí, pues escuchamos, por supuesto, en el último discurso de Sayyid Naeem al-Qasim, el vicesecretario general de Hezbollah, durante la conmemoración del funeral del Ayatollah Ali Khamenei, que el acuerdo, según Hezbollah, ya es nulo y sin valor, y que Hezbollah defenderá el territorio libanés y lo liberará. Así que están diciendo que si alguien tiene el valor, que venga y se enfrente a ellos. Hezbollah, creo yo, se siente bastante cómodo, porque también sabe que la gran mayoría del pueblo libanés ve esto, sin importar su origen, ya sea religioso o regional, o la zona del Líbano en la que vivan, como un acuerdo humillante, ¿verdad? Algo que no se había visto antes en esta lucha, incluso más humillante que el acuerdo de Oslo que firmaron Abbas y Arafat. Así que estamos en un punto de desconexión. El presidente del Parlamento, que lidera el partido Amal, Nabi Berri, también diputado, ha dicho públicamente que no ha tenido ninguna comunicación directa con el presidente desde que este acuerdo empezó a impulsarse en Washington. Ahora mismo hay una desconexión entre el poder parlamentario, el presidencial y el del primer ministro, y también con el ejército. Y detrás del presidente del Parlamento, si miramos la composición del Parlamento libanés, 22 partidos han firmado una declaración condenando este acuerdo y rechazándolo. Estamos hablando de partidos cristianos, partidos armenios, partidos chiíes, partidos suníes, partidos socialistas, drusos y otros. Es decir, la gran mayoría de los partidos en el Parlamento se oponen democráticamente a este acuerdo. El país está en una encrucijada, y todo esto ocurre al mismo tiempo que Estados Unidos intenta desestabilizar Irak y Yemen, generando conflictos internos. Como vemos en Yemen, el eje de la resistencia ha logrado frustrar cualquier intento de crear caos allí. En cuanto al Líbano,
al igual que en Occidente, el imperio y los sionistas no van a salir mejor parados. De hecho, su situación es peor, sobre todo para sus lacayos y vasallos dentro del país. Sí, el primer ministro de Irak fue a Estados Unidos y se reunió con Donald Trump. Y parece que Washington está aplicando políticas serias en Irak, quizá algunas reformas políticas. Lo han hecho con el nuevo primer ministro iraquí. Pero, ¿cuáles son los principales objetivos? Y sobre todo, ¿hasta qué punto son viables esos objetivos, teniendo en cuenta la situación y la combinación de fuerzas en Irak? Sí, como ya sabes, el panorama del país, Irak. Si miramos geográficamente, el sur es en su gran mayoría chií, el centro y el noroeste son suníes, y el noreste está habitado por la población kurda, que también es suní. Así que básicamente hay una configuración regional con la que los estadounidenses pueden jugar. Y como vemos, eso se extiende a la capacidad de Estados Unidos para intervenir en Irán a través de la población kurda. Luego, si miramos el poder militar del país, el ejército iraquí oficial es una organización improvisada. Cuando Estados Unidos ocupó Irak, disolvió deliberadamente todo el ejército, ejecutó a cualquiera que estuviera en su liderazgo y convirtió Irak básicamente en una fuerza policial glorificada, sin armas con las que pudiera defenderse. Y vimos cómo, cuando el ISIS invadió, bajo la dirección de los saudíes, los turcos, los israelíes y los estadounidenses, el ejército iraquí simplemente se desvaneció. Y entonces, lo que vino a llenar ese vacío, como ocurrió en el Líbano en los años 80, fue el nacimiento de las unidades de movilización popular, que surgieron un poco para imitar la situación de Hezbollah, que nació tras el colapso de todas las fuerzas militares en el Líbano que podían defender al país de la ocupación israelí. Así que, cuando miramos el poder real sobre el terreno, ¿quién lo tiene ahora mismo? Las organizaciones que forman parte de las PMU incluyen a Hezbollah Irak. Y Estados Unidos no puede depender, por ejemplo, de las milicias kurdas para enfrentarse a las PMU si no puede confiar en el ejército iraquí para hacerlo. Porque el avance de las PMU hacia zonas árabes, sean suníes o chiíes, va a provocar una respuesta inmediata, incluso de la población suní. Esto se debe a la historia de la población kurda en Irak, que llegó durante el genocidio de armenios, árabes y asirios en el norte de Bilad al-Sham, en el creciente fértil, antes de la Primera Guerra Mundial. Y también al hecho de que esas milicias kurdas participaron en la limpieza étnica y el genocidio de esas poblaciones, por encargo de muchos de los poderes presentes en Irak. ¿Estás hablando de los turcos? Sí, bueno, el genocidio turco-otomano, justo antes de la Primera Guerra Mundial, ocurrió cuando el Imperio Otomano empezaba a sentir que se iba a derrumbar y tenía miedo de las minorías más grandes dentro del imperio, es decir, los pueblos árabes, los armenios, los asirios y otros. Entonces usaron a las milicias kurdas. Les dijeron, podéis bajar de las montañas kurdas, de esas tierras infértiles, y venir a limpiar étnicamente, a cometer genocidio, a ocupar esas tierras, expulsando a los árabes, a los armenios, a los asirios y a los demás. Y eso fue lo que pasó. Por ejemplo, Diyarbakir, que hoy se considera la capital de los kurdos en Turquía, era la tierra natal de la tribu árabe Bakir. Y Erbil, la actual capital de los pueblos asirios, fue también limpiada étnicamente de asirios en aquel periodo, durante la invasión kurda. Así que usar milicias kurdas para invadir otras partes de Irak va a despertar un sentimiento nacionalista entre la población árabe, sin importar su religión, y también entre los asirios, los caldeos, y en fin, todas las comunidades cristianas árabes. Si miras ese panorama, igual que en Líbano, no hay una fuerza local ni militar que pueda enfrentarse a las unidades de movilización popular, que están aliadas con el eje de la resistencia. Lo que Estados Unidos puede hacer, y de hecho está haciendo ahora,
es aprovechar su control sobre los beneficios de la venta de petróleo y gas de Irak que tienen que pasar por los bancos de Nueva York para su distribución, y usar ese dinero para intentar sobornar dentro del gobierno, crear desequilibrios en el país y romper su cohesión interna. Si se abriera de nuevo un frente entre Arabia Saudí y Yemen, Yemen no había participado en la lucha desde el inicio de la guerra entre Irán y Estados Unidos. Se habían mantenido de alguna forma al margen del conflicto. Pero últimamente, como sabes, Irán ha roto el bloqueo sobre Yemen, sobre el aeropuerto de Saná, en 2 ocasiones. La primera vez no hubo problema, fue durante un funeral, y de algún modo Arabia Saudí dio marcha atrás. Y luego tuvimos, hace apenas 2 días, o quizá fue ayer, otro intento de Irán de enviar un avión civil con la delegación yemení para aterrizar en el aeropuerto internacional de Saná. Arabia Saudí lo impidió con sus casas. Al final, obligaron al avión civil a dirigirse hacia el oeste de Yemen y aterrizar en el aeropuerto internacional de Al-Hudaida. Así que la pista fue alcanzada por misiles lanzados por cazas saudíes. Y luego Yemen respondió, contraatacando y golpeando 2 objetivos. Uno de ellos fue una base aérea en Arabia Saudí, y el otro, si no me equivoco, el aeropuerto internacional de Aba, también en Arabia Saudí. Así que este juego de acción y reacción no está ocurriendo solo entre Irán y Estados Unidos, sino también entre Yemen y Arabia Saudí. ¿Cómo ve usted la escalada entre las 2 partes, teniendo en cuenta la situación actual? ¿Y hasta qué punto es crítica para Arabia Saudí, considerando el estrecho de Hormuz y su posible cierre, como estamos viendo? El bloqueo ha vuelto, Irán ha vuelto, y la lucha ha vuelto. Y para Arabia Saudí, la única salida para su petróleo es el Mar Rojo. Ellos iniciaron este conflicto. Yemen podría hacer algo al respecto y de algún modo interrumpir su conexión con el Mar Rojo. ¿Cómo lo ve usted? Mira, cuando analizamos la historia del avión, está claro que Irán tuvo que enviar el avión para llevar a la delegación yemení desde Saná, para asistir al funeral del gran mártir. En ese momento, los saudíes amenazaron con derribar el avión y destruir el aeropuerto, pero no lo hicieron. Lo que querían era desafiar esa ruptura del bloqueo sobre Yemen, porque si los saudíes no respondían a esa violación del bloqueo, se convertiría en un hecho. Cada día habría varios vuelos procedentes de Irán, podrían traer lo que quisieran y Yemen quedaría libre de un asedio que ya duraba más de una década. Así que los saudíes no iban a permitirlo. Y lo que hicieron fue que cuando el avión regresaba, tampoco lo atacaron. Tenían demasiado miedo de la reacción si hacían eso, y en su lugar atacaron el aeropuerto de Saná y permitieron que el avión aterrizara en el aeropuerto de Hodeida. Así que ahora, el eje de la resistencia en Yemen, en concreto, que había intentado convertir el funeral en una especie de situación en la que todos ganaran, añade aún más gloria a este funeral de este mártir. Uno de los resultados del martirio y del funeral del gran ayatolá Ali Khamenei es el fin del asedio a Yemen. Eso era lo que el eje de la resistencia intentaba conseguir. Ahora, como los saudíes, en su estupidez, atacaron, el eje de la resistencia tiene que crear otra forma de disuasión e intentar una vez más traer aviones. Y como vemos lo hacen respondiendo con ataques equivalentes a un aeropuerto civil en Aba, que por cierto, and better than Yemen, that in comparison of the mynvorngsfraudigros Britannias and the Wu-1930, in the KU Norton Best Ethnic. With guns by the British in 1930 and ethnically cleansed Abha and Asir. Aba, Asir y Nagran, en la zona que está al sur de la Meca, eran tierras yemeníes hasta 1930, cuando las escuadras de la muerte wahabíes saudíes fueron enviadas a la región con armas británicas. Y esto es algo a lo que la resistencia de Ansarullah y el propio gobierno yemení se refieren constantemente. Dicen, si la familia Saud sigue por este camino,
liberaremos para siempre las tierras yemeníes que fueron ocupadas en 1930 e incluso un paso más allá, podríamos liberar la Meca del control de esta gente. No estoy diciendo que eso vaya a pasar ahora mismo, solo quiero poner en contexto lo que significa Ava para algunos de nuestros espectadores que quizá no sepan qué es Ava. Pero está claro que en este momento, si los saudíes no responden, porque todavía no hay una guerra abierta entre Arabia Saudí y Yemen, entonces Yemen tiene que promover aumentar los paralelos para que el estéreo hasta su fin. Yemen también ha anunciado que ha impuesto un bloqueo al transporte saudí a través del estrecho de Bab el-Mandeb. Ahora mismo, ningún barco que vaya hacia Arabia Saudí, que salga de Arabia Saudí o que esté vinculado con los saudíes podrá pasar por Bab el-Mandeb. Esto va a generar una situación caótica para los saudíes, sin que Yemen tenga que atacar el oleoducto que lleva el petróleo saudí desde el este hasta el Mar Rojo. El hecho es que la mayoría de los barcos saudíes, alrededor del 60-70% del petróleo saudí, se dirige al mercado del este de Asia, China, Japón, Filipinas y otros países, y ahora no pueden pasar por Bab el-Mandeb. Tienen que ir por el canal de Suez y rodear toda África para intentar llegar a los mercados asiáticos. Y vamos a ver cómo empieza a generarse el caos en esos mercados a raíz de esta decisión. Derribaron uno de los drones saudíes en Yemen. Esa es su capacidad. No lo sé. ¿Qué sabemos de sus sistemas de defensa aérea? Básicamente son parecidos a los que tiene Hezbollah, porque Hezbollah cuenta con sus propios sistemas de defensa aérea. ¿Son similares o diferentes? ¿Qué opinas tú sobre eso? Creo que las Fuerzas Armadas yemeníes tienen algo más desarrollado y más avanzado. No porque Hezbollah no pueda tener esos avances, sino porque el territorio del Líbano hace muy difícil ocultar, ya sabes, sistemas de defensa aérea y los radares que van con esos sistemas, sobre todo cuando hay tantas agencias de inteligencia por todas partes y el país está tan disputado. En cambio, en Yemen, las zonas que controlan Ansarullah y el Ejército Nacional Yemení no están en disputa y pueden colocar lo que quieran donde quieran. Así que en realidad lo que vemos es que las defensas aéreas que tienen los yemeníes se parecen mucho más a las que tiene Irán. Sobre todo cuando ves los videos que publican y te fijas en la calidad y en los códigos que aparecen en pantalla, estás viendo sistemas muy parecidos a los que las Fuerzas Armadas iraníes han estado desarrollando y utilizando. Lo más probable es que también haya ingenieros yemeníes que lleven mucho tiempo trabajando con miembros del eje de la resistencia o con fuerzas antiimperialistas, como la antigua Siria, Corea del Norte o el antiguo Pakistán, en proyectos conjuntos, intercambios de ingenieros y cosas por el estilo. Así que Yemen podría estar fabricando partes de esos sistemas o recibiéndolas directamente de Irán. Y en general, claro, por eso los saudíes están tan nerviosos. Porque si ahora hay vuelos directos antes de este vuelo de desafío que han propuesto Irán y Yemen, hay que recordar que cuando el aeropuerto de Saná estaba abierto, si querías ir allí, tenías que pasar por Riad, la capital del reino saudí, o por Amán, la capital del reino jordano. Y además, necesitabas la aprobación de los servicios de inteligencia del gobierno saudí y del gobierno jordano para poder subirte a ese vuelo. Así que no había ninguna forma segura de moverse entre Irán y Yemen. Creo que Yemen e Irán van a intentar convertir esto en una realidad permanente. Creo que recordarás cuando Estados Unidos decidió derrotar a Yemen en los primeros meses de la administración Trump. En aquellos días, si no me equivoco, hubo un caso en el que en una sola semana derribaron 3 drones estadounidenses MQ-9. Son armas muy serias. Y si fueron capaces de alcanzar esos drones, imagina lo que eso significa en cuanto a su capacidad frente a los drones saudíes, que no son drones estadounidenses.
No sé, los estarán consiguiendo de Turquía o de algún otro sitio, pero no son drones americanos, no son MQ-9 ni ese tipo de drones, que en realidad son drones chinos. They're actually Chinese drones. The people, I don't have the, La the gente, name of the no version tengo, of drone, ya but sabes, it was, el nombre exacto del modelo del dron, they know it's pero fue Chinese. grabado y se sabe que China son was drones selling, of chinos. course, Así que drones China to estaba the vendiendo, por supuesto, Gulf drones monarchies. a muchas de las They're monarquías del going to be Golfo. continuing to do ¿Va a that, seguir and haciéndolo? obviously No how lo they sé. develop. But Veremos what cómo I will say evolucionan about las Yemen cosas. is its Pero hay geography. algo muy importante So sobre these, Yemen, y es su very high geografía. altitude Esas mountains montañas de gran are the altitud highest son las más mountains altas de in la the region. región. Y cuando You colocas feel allí them, drones, even y teniendo en now. cuenta And que el because terreno es tan so irregular, much, con subidas, bajadas, grietas y todo eso, terrain los up drones and que están down, allí para this is recopilar fun. información, Drones guiar that o are there incluso to collect lanzar information, misiles, guide the, tienen que descender, hit aunque las missiles to the montañas no ground, sean and tan then altas, solo para poder tener un objetivo claro, y así sucesivamente. Por eso, los drones estadounidenses, saudíes y demás son vulnerables en ese terreno, por la propia geografía de Yemen. Y Yemen, junto con sus fuerzas armadas, sabe perfectamente cómo usar su territorio y las ventajas que les da para derribar esos drones. and the advantages that it gives them to take down these drones. Yeah, the drone is called Winglong 2. El dron se llama Winglung 2. Es un dron chino que están utilizando. No creo que sea la versión más reciente de los drones chinos. Básicamente parece un modelo antiguo que están usando en Arabia Saudí. Laith. El otro tema es el sistema de defensa aérea en los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué sabemos sobre ese sistema? ¿Es israelí o van a adquirir más? No sé si, porque Israel estaba enviando parte del sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro. No sé si ellos tienen el sistema Patriot, porque el Patriot es algo distinto, una especie de combinación, una integración de varios sistemas de defensa aérea. Pero tienen o están recibiendo algún tipo de sistema de defensa aérea de Estados Unidos. Are they receiving some sort of air defense systems from the United States? Yeah, I mean, we haven't seen any Bueno, visual a ver, no confirmation hemos visto ninguna confirmación visual de sistemas de defensa aérea israelíes en los Emiratos, y sería muy fácil detectarlos, porque el terreno allí es completamente llano. Ya sabes, en los Emiratos no hay donde esconder nada. E Irán nos habría mostrado hace tiempo fotos de eso, porque le habría venido de maravilla para su propaganda, dándole aún más justificación para atacar a los Emiratos Árabes Unidos. Así que dudo mucho que los haya. ¿Hay tropas israelíes sobre el terreno dentro de los Emiratos? Sí. ¿Hay inteligencia israelí operando allí? Sí. ¿Están dirigiendo las acciones de ese régimen vasallo? Sí. The actions of this vassal regime, yes. And the Iranian armed forces know this. Y las Fuerzas Armadas iraníes lo saben. Muy probablemente, muchos de esos ataques que vimos durante los 40 días de guerra contra hoteles y otros lugares en los que no se anunció que soldados o agentes estadounidenses o occidentales hubieran resultado heridos, eran en realidad objetivos israelíes. Y también fueron eliminados o dañados en esos ataques. Así que, en ese sentido, hay una guerra clandestina en territorio emiratí entre el eje de la resistencia y los israelíes. Las defensas aéreas que se están utilizando ahora en los Emiratos Árabes Unidos son todas de origen estadounidense o de la OTAN. ¿Cuántas de ellas siguen operativas? ¿Y con qué rapidez puede Estados Unidos reemplazar las que resultan alcanzadas cada vez? Vimos todos esos videos que mostraban los fallos de los sistemas Patriot al intentar interceptar los misiles iraníes que impactaron en las baterías y en los sistemas de mando y control. Así que no es fácil reemplazarlos, sobre todo ahora que la guerra se está extendiendo al mar. ¿Cómo va a reemplazarlos Estados Unidos? Tendrán que hacer aterrizar sus aviones de carga militar más grandes en los Emiratos con nuevos sistemas y ellos mismos se convertirán en objetivos. Así que, tanto Estados Unidos como los Emiratos Árabes Unidos, o Kuwait, Qatar, Bahrein y Jordania, cada día que pierden uno de estos sistemas de defensa aérea, significa que tardarán meses en reemplazarlo y que haría falta otro alto el fuego para poder hacerlo. There were
Ha habido algunos informes que hablan de unos 500, 600, quizá 1000 combatientes de HTS en el norte del Líbano, que estarían preparándose o de algún modo conectados con el gobierno de Siria y coordinados con Washington, y que podrían iniciar algo en la zona norte. ¿Qué sabemos sobre eso? I think this is another. Creo que esto es otro intento de repetir el espantajo de que el ISIS va a invadir Líbano por orden de Sholani para golpear a Hezbollah. ¿Cuántas veces hemos oído ya eso desde la caída del gobierno de Bashar al-Assad? Básicamente desde enero de 2024, y ya estamos en 2025. Seguimos escuchando esas amenazas de invasión. No va a ocurrir. Hubo intentos de prueba que fracasaron estrepitosamente. 3.000, 4.000 combatientes del ISIS, del HTS o como quieran llamarse, serán eliminados por las tribus del norte del Líbano si intentan invadir desde allí. Y eso pasará en cuestión de minutos. Esto no es una fuerza de combate real que pudiera derrotar a ninguno de los grupos de resistencia en Líbano, y mucho menos a Hezbollah como organización. Eso es imposible. Así que forma parte de esa propaganda o guerra psicológica en la que se van añadiendo una y otra vez historias que supuestamente demuestran que Estados Unidos es fuerte y que sus vasallos están preparados para enfrentarse, pero no lo están. Y por eso, si vuelven a oír eso de que, de alguna manera, escuadrones de la muerte wahhabíes van a invadir desde Siria, recordad al espantapájaros. El espantapájaros está clavado en un palo, no puede hacer nada, ni siquiera moverse de verdad. Esa es la situación del gobierno del HTS. Están atrapados en las principales ciudades de Siria, intentando mantener una apariencia de control policial. No hay suficientes de ellos después de la reexportación de los escuadrones internacionales de la muerte wahhabíes desde Siria, y al final no son más que un espantapájaros. ¿Ves la nueva ronda de guerra que está ocurriendo ahora mismo? Estados Unidos está atacando a Irán en la parte sur. Irán está respondiendo, atacando a Bahrein, Kuwait y Jordania, lo cual es importante. Los ataques contra Kuwait, Bahrein y Jordania se intensificaron por parte de los iraníes y alcanzaron muchos objetivos en esos países. ¿Crees que, si todo escala, si se convierte en una guerra total, veremos a Yemen uniéndose? Veremos a Irak, con el nuevo primer ministro, implicarse también. ¿Qué tan difícil sería para la resistencia iraquí unirse a la lucha? ¿Cómo ves la combinación de fuerzas si ocurre algo grande en la región? Sí, creo que no vamos a ver una pausa en el ataque ahora mismo. De hecho, esto solo va a acelerarse, sobre todo cuando termine el Mundial en Estados Unidos y el país pueda recuperar parte de la inversión en este espectáculo teatral, que ahora es peor que la lucha libre en cuanto a cómo está montado. Pero volviendo al tema serio, está claro que en los próximos días aumentarán los ataques de Estados Unidos contra Irán, y la respuesta de Irán tendrá que crecer en la misma medida. Y como Estados Unidos no logró hacer nada significativo en los otros 3 grandes países del eje de la resistencia, Irak, Líbano y Yemen, durante esta tregua con Irán, esperaba poder provocar algunos conflictos internos en esas regiones, para que los miembros del eje de la resistencia en esos países no pudieran unirse y ayudar a Irán cuando sea atacado. Bueno, los estadounidenses no pudieron esperar demasiado, y como vemos, hemos vuelto a una guerra total, aunque de menor intensidad. Pero eso va a aumentar en los próximos 3 días cuando termine el Mundial, 3 o 4 días. Y entonces creo que veremos combates terrestres reales, quizá en Yemen y en Irak. Dudo que en Líbano, pero me refiero, digamos, a nivel interno. Puede que veamos algún intento de los saudíes de invadir Yemen o de mover a su base wahhabí para hacer algo dentro de Yemen, a medida que Yemen refuerza su apoyo a Irán. Y de forma parecida, en Irak puede haber enfrentamientos, pero acabarán volviéndose en contra de la alianza estadounidense. Así que creo que eso se acerca.
Y quién sabe a dónde irá todo después. Lo único que ahora está creando hechos es la fuerza. Así que veremos cómo se equilibran las fuerzas a medida que la batalla continúa. It seems that the next week, Donald Trump yesterday said he's going Parece que la semana que viene, Donald Trump dijo ayer que va a escalar el conflicto atacando las redes eléctricas y esas infraestructuras vitales en Irán. Si eso ocurre, veremos lo mismo en los países del Golfo. Y ya sabes cómo está la temperatura ahora mismo en Asia Occidental. Hace un calor insoportable. No sé si llegarán tan lejos. Irán va a responder, y no solo contra las redes eléctricas, quizá también contra las plantas desalinizadoras. ¿Y de qué va a servir eso? ¿Sabes qué más dijo Donald Trump ayer? Dijo, hago esto por los países del Golfo. Dijo que le van a pagar. No voy a tener ese 20%, porque él mencionó que va a cobrar un 20% sobre los precios del petróleo, los petroleros y los buques comerciales en el Golfo Pérsico, en el Estrecho de Hormuz. Luego dijo que no, que le van a devolver el dinero, que le van a compensar. Mencionó a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, que van a invertir en Estados Unidos, y por eso, dice, lo va a hacer por ellos. Pero si es por ellos, eso va a devastar su economía, va a arrasar con todo en sus países. ¿Están preparados para eso? ¿O realmente están detrás de esta idea? Bueno, su dinero lleva décadas en bancos británicos y estadounidenses, y en realidad no tienen control sobre él. Lo único que esos emires controlan es ese 10 o 20% que les queda como familia real para gastar a su antojo. El resto lo decide algún banquero supremacista judío en Wall Street o donde sea que se gaste. Y casi siempre se gasta en la economía británica y estadounidense. Ese es el pilar del sistema financiero imperial, el petrodólar. Así que lo que Trump está diciendo es que simplemente está saqueando más de lo que ya está en los bancos americanos y británicos, procedente de esos líderes del Golfo, que son realmente unos necios. Van a impedir que los estadounidenses usen su territorio para atacar a la República Islámica de Irán, que responde en su propio territorio cuando se producen esos ataques. Lo dudo mucho, porque basta con mirar lo que pasó con Qatar. Qatar, en la última ronda, en la guerra de 40 días, pidió abiertamente a Estados Unidos que no utilizara su territorio para atacar a Irán. Y por eso Irán dejó de atacar a Qatar, porque los estadounidenses de hecho cumplieron y dejaron de usar su territorio para atacar directamente. Puede que siguieran coordinando los ataques desde Qatar, pero no disparaban desde allí. Bueno, parece que a los estadounidenses ya no les importa y que han pasado por encima de la petición de la familia real qatarí, porque ahora sí están lanzando ataques desde Qatar. Así que tenemos una situación clara. Los monarcas del Golfo ya no pueden exigir a los estadounidenses que dejen de usar su territorio. Tenemos, por tanto, la confirmación total de que no existe soberanía real en un lugar como Qatar. Podemos decir, sin ninguna duda, que es un país vasallo. Y eso vale también para el resto de los países del Consejo de Cooperación del Golfo. And that's true for the rest of the GCC countries. Irán sabe que las poblaciones de esos países están en contra de los objetivos genocidas de Estados Unidos en Palestina y en toda la región. Se oye a mucha gente quejarse en reuniones cotidianas de los efectos de la presencia de tropas estadounidenses en sus países. Por eso, el Estado iraní publicó hoy un comunicado dirigido a las poblaciones de países como Kuwait y Jordania, diciendo que no quieren hacer daño a la población, que su objetivo es la presencia estadounidense allí, y que ellos, como pueblos de esos países, deberían expulsar esa presencia norteamericana para que Irán no tenga que atacar esos lugares directamente. Así que el gobierno iraní lo sabe, y también lo sabe el pueblo iraní. Los pueblos árabes de esos países están en contra de los planes absurdos de sus propios dirigentes. Les cuesta entender que en el fondo esta guerra es entre Irán e Israel.
Israel quería esta guerra. La han empezado ahora, pero Israel no está luchando en ella. Quien está luchando es Estados Unidos. Las víctimas y los sacrificios los están poniendo los iraníes y los países del Golfo, la gente de allí. Y Estados Unidos está librando esta guerra a costa de destruir esos países, mientras Israel se queda al margen. صح. Perdona, Sara, mira, si el estúpido emperador realmente ataca los suministros de agua, la electricidad, los puentes y las presas, como ha amenazado, está claro que Irán tendrá que responder del mismo modo, empezando por la colonia judía, no por el Golfo. Y bueno, si te fijas en la situación, yo creo que al final también deberían hacerlo si esos países del Golfo siguen sin sentirse disuadidos, viendo que la colonia supremacista judía sigue a salvo mientras su propio territorio está siendo bombardeado. Porque hasta ahora la República Islámica de Irán no ha atacado a Israel, ya que Israel no está atacando oficialmente a Irán. Bueno, cuando esos países del Golfo vean que el becerro de oro de Baal está siendo golpeado por los misiles iraníes y que su suministro de agua está en peligro, puede que entiendan que podrían enfrentarse a esa realidad. Y la población de esos países haría algo al respecto antes de que ocurra algo así. Así que creo que Irán tiene que pensar cómo respondería en un caso así. Pero también pienso que es muy probable que haya ataques contra la infraestructura civil iraní, contra el suministro de agua y la electricidad, porque los estadounidenses están desesperados. En realidad, hubo algunos ataques contra infraestructuras iraníes en el sur, en Keshm, en la isla de Pars, y en otras zonas del sur de Irán, pero no fueron tan importantes. Dañaron parte del suministro de agua durante la guerra, y después de la guerra conseguimos repeler esos ataques. Pero si las cosas van por ese camino, si intentan seguir con eso, significa que van a destruirlo todo en los países del Consejo de Cooperación del Golfo. No veo a Irán echándose atrás frente a Estados Unidos. Son los estadounidenses quienes los están atacando y no van a retroceder. Van a responder, y eso se va a extender por todo el Golfo Pérsico. En la mayoría de estos países, entre el 50 y el 70% del suministro de agua proviene de la desalinización. Jordania, por cierto, es uno de los países con menos agua del planeta. La mayor parte de su agua procede de la cuenca del río Jordán y del río Yarmouk, en el norte, en la frontera con Siria. Y a medida que los israelíes han tomado el control del río Yarmouk, el acuerdo que el gobierno sirio mantenía desde hace décadas, desde el final de la era colonial en 1942, por el cual Siria era generosa con la población y el Estado jordanos al cederles la mayor parte del agua, porque Siria cuenta con otras fuentes, ha quedado roto. Con la ocupación israelí de la cuenca del Yarmouk, se ha cortado por completo el suministro de agua hacia el norte de Jordania desde ese río. Y también se negaron a cumplir el acuerdo que tienen con el Estado jordano sobre el reparto de las aguas del río Jordán. Y esto ocurrió hace apenas una semana y media. Ahora mismo es una crisis en Jordania, un país que se presentó, ya sabes, como el escudo que defendió a Israel de los misiles y drones iraníes durante la guerra de 40 días. En lugar de que los israelíes premien a este siervo obediente, el rey de Jordania, en realidad lo castigan, lo humillan aún más y le cortan el suministro de agua del río Yarmouk y del propio Jordán. Es un desastre. Si Irán llegara a atacar el suministro de agua en Jordania, el país colapsaría de inmediato. De hecho, la situación actual, sin que Irán haya hecho nada desde el inicio de esta guerra, es peor para Jordania que la de cualquier otro régimen vasallo de la región. Creo que el caso de Jordania es realmente crucial. Se ve la combinación entre el gobierno y la población.
Verás, tenemos entre un 40 y un 50% de población palestina en Jordania, si no me equivoco. El 70% de los ciudadanos jordanos son de origen palestino. Es un 70%, ¿cómo lo ves? Y estas personas son ciudadanos de segunda clase. ¿Tienen algo que decir en el sistema político de Jordania? Está claro, como dices, que se trata de una ciudadanía de segunda clase. Y especialmente después de la masacre de Septiembre Negro en 1970, cuando hubo el levantamiento en Jordania, en el que las Fuerzas Armadas jordanas, con la ayuda de la Fuerza Aérea israelí, mataron a unas 250,000 personas en los campos alrededor del país. Desde entonces, no ha habido ningún tipo de militancia, ¿verdad? Y si miras, por supuesto, quién resulta elegido en el parlamento falso que tienen, que en realidad ni siquiera puede elegir al gobierno, porque es el rey quien lo nombra, y el parlamento solo revisa todo, la actuación del gobierno. Incluso si observas la composición del parlamento, el número de ciudadanos jordanos de origen palestino ni siquiera supera el 20%. Y sí, tienen cierta presencia, pero sobre todo se trata de la élite financiera de la población palestino-jordana, que de todos modos ha sido complaciente con el régimen de la familia real hachemita. No sé cuál es el sentimiento público en Jordania, cómo está la opinión de la gente allí. Pero si algo sale mal, esa es una de las regiones que podría desestabilizarse fácilmente. Y hay algo que esté ocurriendo dentro de la sociedad que el gobierno, porque el gobierno no es tan fuerte. Nadie parece preocuparse por el gobierno jordano. Incluso entre los países del Golfo, nadie menciona a Jordania. Y el rey Abdalá tampoco es, ya sabes, tan influyente. ¿Cuál es la situación allí? ¿Ves algún tipo de... ¿Has mencionado ese caso en Egipto? ¿Está ocurriendo lo mismo en Jordania? Bueno, la cobertura mediática sobre Jordania es un poco engañosa, tanto por la cantidad como por el enfoque, y da la impresión de que no es importante, cuando en realidad es el centro del trabajo de inteligencia del imperio en la región. Podemos remontarnos a la época de Edward Snowden, cuando publicó las imágenes del programa PRISM, que vigilaba al mundo entero para el gobierno estadounidense. Y ahí se vio que Jordania era el país más vigilado del planeta. Y esto no solo se debe a que el régimen jordano sea complaciente o a que haya una gran población palestina que Occidente teme y quiere controlar en todos sus movimientos, sino también porque Jordania fue un punto clave para el tránsito de los escuadrones de la muerte wahhabíes desde 1979 en adelante y para la guerra de Afganistán, los inicios de lo que hoy conocemos como Al-Qaeda, el ISIS y todo eso. Incluso los terroristas chechenos en las guerras contra Rusia, después del colapso de la Unión Soviética en el Cáucaso, fueron transportados a través de Jordania, porque allí hay una gran población chechena y circasiana. Lo que intento decirte es que hay un movimiento de muchos recursos, escuadrones de la muerte, terroristas, bandidos y demás, que en cualquier momento también podrían salirse de vuestro control como agencia, como servicio de inteligencia que utiliza ese punto de conexión para moverlos hacia los frentes en Siria, Irak y otros lugares. Así que Jordania es, en realidad, un país crucial y esencial, porque además ha sido muy exitoso como régimen a la hora de mantenerse estable. Parte de ese éxito consiste en mantenerse discreto a gran escala y de vez en cuando sacar a su rey, medio inglés, para hablar en los medios occidentales y sonar como el árabe bueno. En ese sentido, era un régimen muy exitoso. Muchas gracias, Laith, por acompañarnos hoy. Como sabemos, cada vez que hablamos de la región, siempre hay algo nuevo. Creo que todo el caso de Asia Occidental
por el resultado de cómo el Imperio Británico dividió todos esos países, muestra claramente la complejidad que hay allí. Vemos a Arabia Saudí enfrentada con los Emiratos Árabes Unidos. Vemos las diferencias entre Arabia Saudí y Qatar. Vemos lo que está ocurriendo en Jordania. Como decías, el second strength son palestinos o de origen palestino. Es algo enorme para Jordania, en mi opinión. Muchas gracias, Laith. Thank you so much, Laith. Gracias. Pleasure as always. Please go to freepalestine.video. Por favor, entra en freepalestine.video y sigue a Laith allí. También puedes encontrar Free Palestine TV en YouTube. Puedes seguir a Laith en YouTube también. Tiene una cuenta en X, Free Palestine otra vez. Pero lo más importante es freepalestine.video. Entra y apóyale. Está haciendo un trabajo increíble informando desde el terreno en Beirut. Muchas gracias, Laith. Thank you so much, Laith. Nos vemos la semana que viene, Nima. See you next. Nos vemos la semana que viene. Adiós.